Le llaman el milagro de Madrid. La mortalidad en esta región es 12 veces inferior a la media nacional y la gravedad de los contagios 6 veces menor. Y eso sin haber decretado el cierre obligatorio ni de restaurantes ni de comercios. Eso ha supuesto que el crecimiento económico de Madrid haya sido 10 veces superior al del resto de la nación. Esos son los datos, a pesar de que Pedro Sánchez diga que Isabel Díaz Ayuso se cruza de brazos ante la pandemia o que Ángel Gabilondo diga que en Madrid hay un 54% de posibilidades más de morir por causa del COVID que en el resto de España. Esos son los datos, aunque algunos políticos en campaña electoral mientan para utilizarlos en beneficio propio. Son los datos y, por tanto, sean ustedes mismos quienes saquen sus propias conclusiones. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT y vernos desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo si lo desean a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. Nos encontrarán siempre en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si quieren enviarnos mensajes a través del WhatsApp pueden utilizar para ello el teléfono 669 72 86 73. En ese mismo teléfono, si ustedes quieren, nos pueden enviar un WhatsApp con el texto "Quiero información" para que les tengamos al día de todos los programas de esta cadena de Distrito Televisión. Y saben también que existen diversas aplicaciones que se pueden descargar para verlos con mayor facilidad. Pueden descargarse la aplicación de Distrito TV para dispositivos Android, también la aplicación de Distrito para televisores Smart TV de LG y de Samsung. Bajarse nuestra aplicación a través del Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, con Amazon y con Xiaomi, o bajarse la aplicación para las plataformas de Orange, Yastel y Yoigo. Y recordarles que si quieren vernos desde los Estados Unidos pueden hacerlo a través de la plataforma Roku. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña don Ricardo Chamorro. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con vosotros y con todos los Gracias por acompañarnos. También con nosotros Cristiano Brown. ¿Qué tal, Cristiano? Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Y también nos acompaña Fran Simón. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Un placer. Pues de inmediato entramos en materia, pero antes una pregunta. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso. Y si te identificas como espectador de Los Intocables, obtendrás un 15% de descuento. Llama al 900-730-122. Solo por llamar, las 10 primeras personas que lo hagan obtendrán como obsequio un frasco de gel de aloe vera que quita todo tipo de dolores musculares. Bio, respirar bien para vivir mejor. La Brigada de Información de la Policía Nacional ha detenido hoy a varios participantes en los disturbios violentos del pasado 7 de abril en Vallecas, cuando radicales de izquierda trataron de boicotear un acto público de Vox. Se trata de integrantes de un grupo llamado Movimiento Antirrepresivo de Madrid, alguno de los cuales podría tener también vinculación con los bucaneros. El pasado lunes fue también arrestado un joven de 21 años, de nombre Alejandro, que fue identificado como el individuo que con un anorak azul pateó a un policía nacional haciéndole volar el casco. Pero el portavoz de Alternativa Sindical de Policía, Alfredo Perdiguero, nos confirmó en entrevista con Los Intocables que había sido puesto en libertad al día siguiente. Pues le tengo que decir, con mucho pesar, que ya está en libertad. No me diga. Sí, señor. Pero si lo detuvieron ayer mismo. Esta mañana ha sido puesto a disposición judicial por los compañeros de la Brigada de Información y ya está en libertad. Esa es nuestro estado garantista de derecho, que hace que los jueces, sin apreciar un delito grave,
porque bueno, muchos no contemplan que el atentado a agente de autoridad sea un delito grave y por tanto digo que le han dejado libertad, como usted ha dicho. Ayer mismo en el Congreso de los Diputados, el presidente de Vox, Santiago Abascal, mostrando uno de los adoquines que les lanzaron los agresores, acusó a Podemos y al ministro del Interior, Grande Marlaska, diciendo que desde el Consejo de Ministros se instiga y se tolera la violencia. A 18 metros, lo mismo que nos separa de las columnas de los que nos lanzaban estos adoquines. ¿A usted qué le escandaliza? ¿Que nos los lanzasen o que yo lo muestre en esta tribuna? A 18 metros, contra familias, contra representantes públicos, lanzamiento de piedras, de adoquines y de estacas. Impulsado por ustedes, tolerado por usted y justificado por una gran parte de esta Cámara que no cree ni en la democracia ni en la libertad de todos. ¿Qué ocurriría si nosotros respondiésemos de la misma manera, señorías? ¿Qué ocurriría si nosotros devolviésemos los adoquines? Que iríamos al enfrentamiento civil, en el que no nos van a encontrar, a nosotros nos van a encontrar en la defensa de la libertad, del orden constitucional, de la legalidad y en la persecución de todos los culpables y los responsables de esta violencia, a los que sentaremos tarde o temprano en el banquillo de los acusados. Muchas gracias. Tenemos comunicación con Hermann Tertsch, él es periodista y eurodiputado de Vox. Hermann, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué opinión le merece eso de que un partido que está en el gobierno, como es Podemos, no solo no condene, sino que aplauda e incluso fomente la violencia? Bueno, yo creo que han sido los dos partidos del gobierno los que han fomentado la violencia. Yo estuve en Vallecas y yo vi a todos esos salvajes convocados por Podemos y por los comunistas, pero también vi el dispositivo que se había colocado y no es comprensible, no es aceptable lo que se hizo allí. Es decir, la distancia que había entre los agresores que habían ido a agredir y a disuadir a la gente de que entrara en la plaza para participar en el acto político, pues la distancia hasta la tribuna eran pocos metros. Eran 18 pasos, como los midió Santiago, y desde luego cualquier niño llegaba con las piedras hasta la propia tribuna, por no hablar de todos aquellos expertos llegados de todos los barrios, que no vallecanos. Muy pocos serían de allí, desde luego había mucha gente de todas partes que se veía que eran especialistas en tirar esas piedras, especialistas en pegar a la policía, cómo asaltaron y cómo encajonaron y cómo golpearon a los policías. Está claro de que no son vecinos, eran expertos en estos avatares, en las palizas y en agresiones. En ese sentido, si no hubo muertos el otro día en Vallecas, fue porque Dios no quiso. Y señor Tertsch, ¿cree usted que el ministro... Pudo haberlos tanto entre los asistentes como entre la policía fácilmente. ¿Y cree usted, señor Tertsch, que el ministro Grande Marlaska tiene responsabilidad directa, una vez visto cuál fue el operativo policial desplegado por esa ocasión? A eso me estoy refiriendo. O sea, el señor Marlaska es directamente responsable de todo lo que sucedió allí y de todos los muertos que podía haber habido. Lo hubiera sido directamente el señor Marlaska. El señor Marlaska lleva permitiendo los acosos, las agresiones y la violencia contra Vox desde el principio. Y contra todo aquel que no piense como su banda, como la banda del personaje más sectario quizá, y en este momento posiblemente más sórdido de todo ese gobierno, que no es poco. Y una pregunta, ¿cree usted que lo hace por estulticia o lo hace por perfidia? No, es perfidia, es maldad, es odio, es realmente... En el señor Marlaska yo creo que se reúnen una serie de factores que lo hacen especialmente dañino y especialmente volcado a hacer daño a los demás, a los que no son como él. Yo creo que ahí se juntan, ahí hay un perfil realmente, como digo, sórdido, que le hace entrar en este tipo de actuaciones y en estas respuestas que tiene normalmente. Pero vamos, con Vox se ha visto, se ve cuando habla Santiago, se ve cuando habla Macarena Olona, se ve cuando habla Javier Ortega o cuando habla Iván o cuando habla Rocío Monasterio. Desde luego, con Vox no van a poder, ni van a intimidar a Vox como han intimidado a otros, ni van a lograr que con las amenazas y con ese tipo
de insultos, descalificaciones, agresiones, piedras y lo que sea, no van a lograr que nosotros vayamos a firmar con ellos cositas como firma el Partido Popular hoy mismo firmando ese acuerdo de la ley del menor que han hecho muy especial para ellos, mientras estamos esperando que investiguen esas violaciones, esa prostitución, esos abusos sexuales que se han cometido bajo la tutela del gobierno socialista y comunista en Baleares. Eso es lo que hay que hacer, no esa ley del menor hecha para mayor gloria de ese rompepianos que tienen por ahí el británico nacionalizado No, que realmente investiguen qué ha pasado, que dimita la señora Oltra, que estuvo encubriendo a su exmarido con los abusos sexuales, con esa deplorables de la depravación de un personaje cometiendo esos abusos sexuales contra una niña permanentemente y después está presionando a la niña para asustar a la niña, para que la niña no declare, para que retire su declaración y su denuncia, etcétera, etcétera. Y en Baleares está pasando lo mismo. Y están votando en contra de que se aclaren los maltratos y los abusos a menores en Baleares. Han votado en contra en Baleares, han votado en contra en el Parlamento Nacional y han tenido la caradura y la infamia de irse a votar en contra en el Parlamento Europeo también para bloquear una investigación de todo esto. En fin, esas son las hipocresías de este gobierno delincuente que tenemos. Pero la violencia, como digo, la violencia es única y exclusivamente responsabilidad de los comunistas que la convocan con toda su patulea de filoetarras, golpistas, separatistas en las diferentes regiones donde nos encontramos con ellos, los comunistas que la convocan y los socialistas y el ministro del Interior que la permite y que la gestiona y que está utilizando la violencia para intimidar a la sociedad española. Don Hermann Tertsch, eurodiputado de Vox, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en los Intocables. Un saludo. Hasta luego. Don Ricardo, usted estuvo también en la concentración de Vallecas. Cuéntenos, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué vio allí? Bueno, lo que vi es lo que ha descrito perfectamente Hermann Tertsch. Era una violencia inusitada, pero ya la habíamos visto también en otras elecciones. Lo vimos también en el País Vasco, por ejemplo, lo vimos en Galicia. Y yo creo que efectivamente no deberíamos dejar solo el foco en estos grupos marginales de extrema izquierda, sino que hay una responsabilidad, no actuaron por su cuenta y estamos con un partido en el gobierno, dos partidos que han creado este clima de violencia contra una formación política que es la tercera fuerza parlamentaria. Allí había europarlamentarios como Hermann Tertsch, había también senadores, había diputados nacionales y había muchísima gente que quería escuchar un mitin. Pero quiero decir que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el ministro de Interior, al hacer ese cordón absolutamente insuficiente que hizo y que ha descrito Hermann Tertsch, porque mira, cuando llegamos nosotros allí, yo me di cuenta de que primero había un círculo muy pequeñito, pero es que estaban con pancartas. Es decir, tú puedes llegar y decir, oye, pues el cordón se lo han saltado y hay uno por allí, pero es que estaban posicionados, es decir, llevaban posicionados en un círculo muy pequeño, a solo 18 pasos, me parece que fue Santiago el que los contó, a muy poquitos metros, y es que yo vi perfectamente como una piedra, un adoquín, le pasaba cerquísima a Santiago Abascal de la cabeza y daba en un diputado nacional que es Ángel López Maraver, le dio en la mano y le lesionó la muñeca, pero claro, si le da en la cabeza lo mata. Entonces, aquí en Los Intocables hemos tenido ocasión de hablar con dos diferentes sindicatos policiales y los dos nos han ratificado que el operativo fue insuficiente, que necesitaban más efectivos para acometer una amenaza como la que conocían que existía. Claro, pero Javier, además es que es la misma dinámica que hemos vivido, como te digo, porque en Sestao también cuando empezaron las elecciones en el País Vasco también hicieron un cordón insuficiente. ¿Qué pasa? Que como bien ha dicho Hermann, en Vox no nos amedrantamos, entonces vamos allí y nos ponemos y lo denunciamos, además públicamente, van todos nuestros militantes, nuestros simpatizantes y no tenemos ningún tipo de miedo a esto, porque parece que para empezar las elecciones nos asustan. ¿Qué pasa? Que al final esto se va de madre, empiezan a llover botellas, empiezan a llover adoquines y entonces es una situación en la cual ven que nosotros no vamos a ceder en defender la libertad que tiene nuestra formación política, en defender nuestras ideas y que lleguemos a toda la población, también en Vallecas, donde además tenemos un porcentaje muy importante de votos, miles y miles de vallecanos nos votan y conectan con nuestro mensaje. ¿Quién son esta gentuza en un momento para impedirlo y quién es
el ministro de Interior sí tiene la responsabilidad de que podamos nosotros hacer nuestro acto sin ningún tipo de problema. Si tienen que ampliar el cordón, que lo amplíen. Pero lo que te decía, en Sestao empezaron así y luego, claro, tuvieron que ampliarlo. Ayer estuve, por ejemplo, en Moncloa, se ha estado también en Carabanchel, evidentemente los cordones los han ampliado de manera posterior, porque han visto que al revés, es decir, nosotros no nos asustamos, nuestro presidente va hasta donde está el cordón y se comprueba que las medidas son insuficientes y que además esta gente, pues hay que marginarlos y hay que detenerlos, como muy bien está haciendo la Policía Nacional. Cristiano, ¿qué opinión te merece? Bueno, en primer lugar, condenar la violencia y alegrarme que hayan detenido a los impresentables. Que a ver si duran más tiempo en el calabozo que el que detuvieron el lunes. Sí, aquí en este país lo que tenemos que tener muy claro es que cualquier persona puede hacer un mitin político donde quiera, en cualquier parte del Estado, porque es fundamental que la política funcione y podré estar más o menos de acuerdo con lo que haya ido a decir Vox a Vallecas, pero creo que se equivocan los de Unidas Podemos al alentar este tipo de violencia, ¿no? Porque no es serio en un Estado de Derecho y no debería estar justificada bajo ningún concepto. Yo me encantaría que la campaña electoral volviera a la calma y a la sensatez. O sea, yo preferiría escuchar cuáles son las propuestas que tiene Vox y que tienen los diferentes candidatos para la Comunidad de Madrid que ceñirnos a un debate de los medios de comunicación cómo la extrema izquierda y los populistas de derechas intentan acaparar los focos. Don Cristiano, sin pretender ponerme del lado de nadie, los que provocan la violencia están exclusivamente en un lado, no en dos. Yo, analizando desde el punto de vista Veo que no comparte esa idea. No, yo... ¿Quién provoca la violencia en estos actos? Estoy totalmente de acuerdo que Correcto. Ahora mismo la izquierda está provocando la violencia en los actos que está haciendo Vox. Pero también estamos analizando una trayectoria de crispación ante ambas formaciones que llevan tiempo. Ya está usted cayendo en el error de que puedan pensar que está justificando la violencia. Para nada, ¿Por qué no hablamos claro de una vez en este país? Es más, la clase política, ¿por qué no hablan claro de una vez? Cuando el violento es el que tira el adoquín, hay que señalar al violento y hay que detenerle, no decir que el que ha ido a dar un mitin es que a lo mejor se lo venía buscando, ¿no? Para nada, yo creo que estoy hablando además bastante claro, condenando la violencia desde el principio y diciendo que se tiene que permitir los mítines políticos, sean del color que sea, por la sanidad de nuestra democracia, y condenar a los que han tirado adoquines en Vallecas. Lo que yo quiero decir es que en otro plano de información, es decir, que el alentar este tipo de discurso no es positivo en general. Pero vamos, que ahora mismo, si quieres que hablemos única y exclusivamente del acto en sí, ya que usted del habla, hecho en sí, de tirar un adoquín, ¿quién está es una barbaridad. ¿Quién está alentando este discurso? No, yo considero que el discurso del odio, el discurso de la crispación, el discurso que tienen actualmente tanto Vox como Unidas Podemos, unos contra otros, unos tratan de fachas a los otros quieren meter a la cárcel al ministro directamente, que creo que fue la frase que me parece desafortunada del señor Abascal ese día, porque para meter en la cárcel a las personas están los jueces, usted puede denunciar. Yo ahí pediría que relajaran y que dijeran sus propuestas para los madrileños, que acudieran a los debates, que dijeran qué va a ocurrir el día de mañana. Al final nos quedamos con este triste hecho en una democracia, y es muy triste que pasen estas cosas. Yo he vivido situaciones similares, he estado en campañas en el País Vasco donde ha pasado situaciones similares y traslado todas, es decir, mi apoyo a Vox en este momento por tener que sufrir eso, porque yo lo he vivido y he vivido situaciones de miedo. Lo triste es que no puedan los madrileños enterarse de lo que se está debatiendo en esta campaña por culpa de actos como este o por culpa de la sencillez de Ayuso. Los partidos son libres de hablar de lo que quieran. Sí, pero si vamos a votar sabiendo que hay adoquines, vamos a votar sabiendo que hay adoquines. Es que lo que acabas de decir es un poco las justificaciones que hemos visto en algunos platos, que esa alianza contra la libertad, en un momento dado que estamos viendo por parte del gobierno del PSOE y Podemos, no sé. Tú me hablas de Marlaska. Marlaska tiene una responsabilidad y mi presidente le ha pedido su responsabilidad y además hemos metido varias querellas contra Marlaska y creemos que es responsable y que si en un momento dado se reconoce o se prueba sus responsabilidades, igual tiene que salir de ministro o tiene que acabar en la cárcel. Pero que en un momento dado... Ricardo, tú has dicho igual tiene que... Pero en ese mitin veíamos a Abascal diciendo Marlaska a prisión. Ya, pero Cristiano, una cosa que te igual iba a decir, era de calentón, ¿eh? Desde el punto de vista político, aquí hay un error clarísimo por parte de determinada gente que dice, no, tenemos que discutir y cerrar los ojos a una realidad. Y la realidad es que
un partido político como Vox, que tiene 15.000 votantes en Vallecas, no puede hacer un mitin político, claramente porque hay una extrema izquierda en España y un partido político en el gobierno que no hace bien su trabajo y una extrema izquierda que nos quiere matar. La realidad es que unos tiran las piedras y otros las reciben. Fran. Querido Cristiano, como buen representante del rojerío patrio, apoyado y estando en Ciudadanos, comprendo que tengas este discurso, pero tienes que intentar comprender que las ideas, sea cuales sean, no se debaten o no se sostienen contra la violencia. Vox, que lo ponéis siempre en la contraposición de Podemos, no es la contraposición de Podemos. Dista mucho de ser Vox la extrema derecha. Y yo, si quieres, mantenemos un día que es la extrema derecha, y que es el comunismo. Podemos es un partido comunista. Hasta tal punto son responsables de esto, que no sé, y te pido por favor que veas un tuit donde puse quién estaba en el centro de esas manifestaciones alentando a todos los energúmenos, payasos y violentos que estaban tirando piedras contra gente que quiere expresar la libertad, porque era el jefe de seguridad privada de Pablo Iglesias. Y está localizado, ¿vale? Entonces, por un lado está el jefe de seguridad de Pablo Iglesias, que está ahí en medio alentando a que se tiren piedras, adoquines y a pegar a la policía. Y por otro lado está gente que te gusten más o menos sus ideas, democráticamente hablando, tienen todo el derecho del mundo a expresarlas sin que nadie les pegue. Yo no sé cómo, por activa o por pasiva, la izquierda en este país tiene el mal ejemplo de decir, hombre, es que solo es un extremo contra otro. No, porque eso es en los que se basan ellos para ejercer la violencia. Violencia ya ni siquiera verbal, violencia física. Podías dar una pedrada a una niña, a una mujer, pero yo comprendo que eso a la gente, o a algunos, parece ser que les da igual, o que justifican que sea Vox. Oye, Vox no es el punching ball de nadie, Vox es un partido democrático, que dice y representa ideas democráticas. A lo mejor no te gustan a ti, pero eso no significa que no sea democrático. Yo he dicho en mi intervención que espero que Vox pueda hacer todos los mítines que quiera y que creo que si Pablo Iglesias dijo en una ocasión que España no era una democracia normal, precisamente igual se podría referir a este tipo de cosas, porque en una democracia normal cualquier persona, cualquier partido político que está dentro del arca parlamentaria además, pudiera hacer un mitin con total tranquilidad. Aquí estamos jugando a caer en la trampa del señor Iglesias, que ha querido desviar la atención hacia ese confrontamiento que le beneficia a él en primera persona como candidato, porque el forzar la polarización es un objetivo electoral para el señor Iglesias ante un Ángel Gabilondo que es blando. Pues tú has caído en ello. Tú eres el primero que has caído. Los que han caído, es decir, porque ya te he dicho que el jefe de seguridad de Pablo Iglesias era el primero que estaba ahí metido y que está fotografiado. Entonces, ¿quién está polarizando y quién está cayendo? La polarización, es decir, Podemos contra Vox. ¿Quién? La polarización está desde que los medios de comunicación todos los días estamos tratando a matar al mensajero. Ahora la culpa es de los periodistas. Para nada, el salir... Menudo charco. Venga, a ver, en cierto modo, no deja de ser... Cuando los políticos hacen algo mal, siempre le echan la culpa a los medios de comunicación. No deja de ser es fantástico, no encuentran responsabilidades ni aunque las busquen. Los medios de comunicación son meros transmisores, pero si ocurre eso en Vallecas, los medios de comunicación lo tienen que contar. Cuando yo me refiero a los medios... faltaría. Y aquí no pensamos contar, No pretenderá usted que no lo hagamos. Cuando yo me refiero a los medios de comunicación, me refiero a que ocupa más espacio esto en los medios de comunicación que cualquier propuesta electoral. Es decir, el señor Abascal no sale hoy en el Congreso con un adoquín sin saber que esa imagen llamará la atención de los medios de comunicación porque es llamativa. Y al final lo que quiero decir que esta polarización que sirve para cargarse al centro y el mensaje político moderado... El señor Abascal sale con un adoquín porque se lo han tirado a la cabeza. El señor Abascal va a un sitio a hablar de sus ideas. Que si en un momento dado el que te pueden llegar a partir la cabeza, a reventarte la cabeza o te puedan matar, es una cuestión que puedes utilizar políticamente y claro, es mejor callarse. Y es para salir en el telediario. Esto hay que decirlo, esto es una noticia. Señores, está claro, tenemos campaña electoral y tenemos violencia. Violencia que provocan unos, no otros, no lo bien. Hay violencia. Y también hay mentiras, mentiras que lanzan unos contra otros, como por ejemplo, un candidato que dice una mentira enorme, como que en Madrid la gente tiene un 54% más de posibilidades de morir por COVID que en el resto de España, y que esos son datos FETEN del Ministerio de Sanidad. Bueno, pues es mentira,
El señor Gabilondo mintió. No son datos del Ministerio de Sanidad y no son ciertos. Una pausa y les contamos. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina. En el año 2007 abre sus puertas al público el Instituto de Implantología y Estética Dental, una clínica cuyo objetivo es ofrecer a nuestros pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas, digitales y mínimamente invasivas. Reunimos todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria. Ofrecemos soluciones a cualquier paciente, desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros. Si tiene un problema grave que no han podido solucionar en otra clínica, consúltenos su caso. Su salud y su sonrisa son nuestro compromiso. Visite nuestra página web institutocei.com, donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo. Presupuestos gratuitos en el centro de Madrid. Instituto CEI. Nunca pierda la sonrisa. ¿Tienen ya pensado un regalo para el Día de la Madre? ¿Qué tal la joya de una reina
para hacer un regalo como ese. Les presento la joya que nos trae joyas históricas, el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, puede convertirse en el mejor regalo para el Día de la Madre. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del planeta. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica, un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba, la gloria de una nación como España. Llama al 900-730101 y siéntete como una reina. Algunos políticos mienten. Y cuando llegan las campañas electorales, pues bastante más. Nos lo demostró Pedro Sánchez cuando aseguraba que no pactaría con EH Bildu, y lo hizo, o cuando aseguró que no podría dormir con Pablo Iglesias en su gobierno, y luego le nombró vicepresidente. Ahora es el candidato del PSOE a las elecciones madrileñas, Ángel Gabilondo, el que ha quedado en evidencia por mentir para atacar a Isabel Díaz Ayuso. Sin ningún rubor, asegura que el riesgo de morir por COVID en Madrid es un 54% superior al resto de España y se queda tan ancho. Que desde luego las posibilidades de haber fallecido en Madrid son un 54% más elevadas que en cualquier otro lugar, y de ahí se deduce que este es el riesgo, estamos hablando del riesgo, no se trata de alarmar, es un dato oficial del Ministerio de Sanidad. Pues es mentira, y no es cierto, no es un dato oficial del Ministerio de Sanidad. No es cierto. Un hospitalizado por COVID en Madrid tiene un 61% menos de posibilidades de fallecer que un hospitalizado en cualquier otro lugar de España. El exceso de mortalidad en Madrid está por debajo de la media nacional y es el tercero más bajo de España. La evolución de positivos, la segunda más baja. La evolución de hospitalizados es casi 50 puntos inferior a la media. La evolución de ingresos en UCI es la segunda mejor de España. Y la evolución de muertes por COVID registra el menor incremento de todo el país. Pero en campaña electoral parece que todo vale, hasta falsear los datos de la pandemia para sacar tajada política. Tenemos comunicación con Diego Sánchez de la Cruz, él es analista económico y político, al que podemos leer todos los días en Libre Mercado, en Libertad Digital. Diego, muy buenas noches. Buenas noches, Javier, ¿qué tal? Bueno, tú has ofrecido 3 datos claros que demuestran las mentiras de Gabilondo. ¿Nos podrías resumir cuáles son? Bueno, en definitiva, tomemos la métrica que tomemos, la idea de que a Madrid le va mal en la pandemia desde que tomó las riendas de la gestión no se sostiene. Entonces, quizá la forma más clara de demostrarlo es que si vamos al número de fallecidos, Madrid está claramente por debajo del promedio nacional desde que tomó las riendas de la pandemia, desde el fin del mando único y el fin del primer estado de alarma. Si nos fijamos en el número de positivos que resulta hospitalizado o en el número de hospitalizados que acaban falleciendo, Madrid aparece en los últimos indicadores de la lista. De hecho, Madrid es el lugar donde menos contagiados que han sido hospitalizados fallecen por COVID. El riesgo, de hecho, cuando consideramos a todos los positivos, es el más pequeño de España, porque tenemos una tasa de letalidad en Madrid que es hasta 12 veces más baja que el promedio nacional. Hay comunidades donde el 3-4% de los contagiados fallece. En Madrid ese porcentaje está por debajo del 0,2. Entonces, si a todo esto le sumamos el hecho de que ya no solo no hay exceso de mortalidad en Madrid en lo que va de año, sino que además en los últimos meses la mortalidad está un 10% por debajo de lo habitual, redondeando un poco las cifras, para ser precisos 8%, pues hombre, yo creo que no se sostiene el discurso ni de Gabilondo ni de muchos de sus acólitos en la esfera mediática española, donde una y otra vez se están compartiendo datos total y absolutamente sesgados, que básicamente se basan en el efecto tamaño, ¿no? Madrid siempre va a tener un número de positivos más grande que Murcia, o que La Rioja, porque evidentemente su población es mucho más grande. Pero si los datos los analizamos en términos per cápita, ese discurso no se sostiene y de hecho lo que sucede es que Madrid está entre las comunidades con mejor desempeño. Añado, en un contexto en el que no ha aplicado un confinamiento, en el que no ha habido restricciones sanitarias generalizadas. Y podríamos decir que esto es paradójico, que sin cerrarlo todo, los indicadores de salud sean mejores. Pero la verdad es que yo creo que a estas alturas de la pandemia
ya sabemos que no es una paradoja, es lo normal. Hay evidencia empírica suficiente que nos dice que no hay que cerrarlo todo para que la pandemia vaya mejor, y por algo a Madrid le va mucho mejor ya no solo que al promedio de España, sino que a muchas capitales europeas que están cerradas a cal y canto desde hace meses. Hablo de Bruselas, París, Viena, Milán y muchas otras. En función de lo que nos estás diciendo y a partir de datos de los diversos artículos que has publicado en Libre Mercado, hemos elaborado el siguiente gráfico que estamos mostrando a nuestros espectadores y en el que pueden ver la tasa de letalidad, es decir, el número de fallecidos sobre el total de contagiados, es en Madrid del 0,1% frente al 1,2% del total nacional. Por tanto, la probabilidad de morir por COVID es 2 veces menor en Madrid que en el conjunto nacional. 12 veces menor. Los hospitalizados por cada 100 contagiados en Madrid son 1,1 frente a 6,7 en el conjunto de España, por lo que la gravedad de los contagios es 6 veces menor en Madrid. Y Madrid tiene un 8% menos de fallecimientos que en un año normal sin pandemia. Son unos datos bastante claros. Por tanto, ¿cómo es posible que Gabilondo pueda mentir tan descaradamente y encima decir que los datos que aporta son oficiales del Ministerio de Sanidad cuando ha quedado totalmente desmentido? Bueno, ha quedado efectivamente descartado. A mí me ha llamado la atención que después de la publicación de mi artículo, y no antes, pero sí después, se han lanzado a hacerle la misma corrección los mismos, abro comillas, verificadores de noticias y los mismos portales de fact-checking que normalmente se suelen dedicar en realidad a cargar siempre contra los partidos de centro-derecha y que suelen pasar por alto las falacias a las que nos tiene acostumbrados la izquierda en nuestro país. Pero incluso en este caso es que hasta esos suyos que van de neutrales no han tardado en desmentir por completo la afirmación absurda de que el riesgo de morir por COVID en Madrid es mucho mayor que el promedio, porque además, fíjate, Javier, imagínate que fuese, no sé, que Madrid estuviese en el promedio, ¿no? Pues bueno, por lo menos habría digamos que la mentira sería notable, pero es que aquí la mentira es mayúscula, porque Madrid está muy por debajo del promedio y lo que Gabilondo está diciendo es que está muy por encima del promedio. O sea que esto ya no es engañar, sino engañar a la enésima potencia. Sospecho que la gente en Madrid sabe de sobra que la pandemia está mucho mejor gestionada en las manos de Isabel Díaz Ayuso que en las manos de todo lo que depende del Partido Socialista y el Gobierno central, y que por eso sus mentiras no tienen mucho recorrido. Pero no por ello, quienes nos dedicamos a estudiar los datos deberíamos permanecer callados ante este tipo de falacias tan flagrantes, ¿no?, como las que has comentado. Sin duda, y la verdad es que los buenos datos de Madrid no han pasado desapercibidos ni tan siquiera para la prensa internacional. El Corriere della Sera ha publicado El milagro de Madrid. Sin necesidad de cerrar, hay menos víctimas que en Milán. Tú mismo has explicado también la clave del éxito, que no es tanto la circulación como el control de los grupos de riesgo, ¿no? Es muy importante que no olvidemos lo fundamental de esta pandemia. El 95% de los fallecidos tienen más de 65 años. Si proteges bien a los grupos de riesgo, tienes ganada, te diría, buena parte de esta maratón, que no sprint, que es la lucha contra el coronavirus. En Madrid, en las residencias de ancianos se introdujeron los controles masivos antes que en ninguna otra comunidad autónoma. Se aplicaron los test de antígenos a todos los profesionales, se hicieron estudios de seroprevalencia también entre los mayores residentes y sus trabajadores en las residencias de mayores, y en definitiva también se ha hecho un seguimiento de aquellos distritos donde la población de mayor edad tiene un peso mucho más grande sobre el total de habitantes del distrito. El resultado de todo esto es que el porcentaje de hospitalizados de avanzada edad en Madrid ha ido bajando a lo largo de la pandemia, y esto ha permitido confirmar que la estrategia de proteger a los grupos de riesgo es la que mejor funciona y la que mejores resultados da. ¿Por qué? Porque además de que esto reduce, como bien estabas diciendo, la letalidad, las hospitalizaciones, los contagios, etcétera, también tiene otro efecto que es fundamental, que es el que apuntala la economía, permite mantener la economía. Y como decía que esto es una maratón, es importante que no nos planteemos que aquí lo importante es salvar la salud a corto plazo. Aquí lo importante es que a corto, medio y largo plazo nos estamos jugando la salud
y la economía de todos. Y evidentemente, en la medida en la que Madrid está creciendo 10 veces más que el promedio nacional y que ha salvado ya 100.000 empleos desde que tomó las riendas de la pandemia, esta estrategia se demuestra ganadora, porque no solo protege nuestras vidas, sino también nuestros bolsillos. Y la salud, como demuestran todos los estudios empíricos, como demuestra el premio Nobel Angus Deaton, que recibió hace muy poquitos años el galardón más importante de la disciplina, la salud y la economía van de la mano. Como dijo Juan Roig, presidente de Mercadona, para vivir necesitamos respirar, pero también necesitamos comer. Y en Madrid se está logrando de alguna manera cuadrar el círculo de que ambas cosas se estén preservando bien en un modelo que a nivel internacional solo es comparable al éxito que ha tenido Florida. Don Diego Sánchez de la Cruz, del analista que todos los días nos ofrece las claves de lo que está pasando a través del libre mercado, muchas gracias por habernos acompañado una vez más aquí en Los Intocables. Muy buenas noches, Javier, y muchas gracias por tu invitación. Gracias. Como ven, esa es la realidad de Madrid, los buenos datos sanitarios junto con los buenos datos económicos. Una comunidad cuya presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ya ha anunciado, por ejemplo, que dará la batalla contra el impuestazo que quiere imponer el gobierno. Madrid, como ustedes saben, es la comunidad en la que menos impuestos se pagan, pero no por eso se recauda menos. Vamos a mostrarles un cuadro. Vean, aquí pueden ver el total de la recaudación por comunidades autónomas y podemos apreciar que Madrid, ya lo ven, supone un 46,54%. Fran, ¿nos puedes explicar qué significa este cuadro? Bueno, pues en líneas generales, y resumiendo mucho, para que la gente lo sepa, son las comunidades autónomas en España y el dinero que ha recaudado cada una de ellas. La de color rojo es Madrid. La de color rojo es Madrid, que es, evidentemente, la que más dinero recauda para el Estado español. Es la comunidad que más aporta al conjunto nacional. Exacto. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo, y no lo digo despectivamente, cuando el rojerío patrio habla de subir impuestos, es que no se dan cuenta que donde menos impuestos hay es donde más se recauda. Esto simplemente es un tema de ver datos. No es un tema de política, no es un tema de pensamiento, es que puede parecer paradójico. Cobro menos impuestos, pero recaudo más dinero. ¿Por qué? Porque se genera mayor riqueza. Evidentemente se genera mayor riqueza. Evidentemente, en un ámbito de libertad, esa riqueza vuelve a entrar en el mercado y, evidentemente, en un sitio donde tú ves más oportunidades, en líneas generales, lo que haces es, como empresario, invertir más, incluso trabajar más, porque sabes que tu esfuerzo puede ser recompensado dentro del infierno fiscal en el que se vive en España. Me explico. Si yo hoy en día me he quedado en el paro por la pandemia y me estoy pensando abrir un bar, evidentemente, donde si tengo que buscar un sitio en España donde lo haría, sería Madrid. Es que es de lógica, ¿verdad? Bueno, pues esto al final refleja eso. Cuando yo abro un bar, probablemente contrate a una o dos personas. Estoy generando empleo y estoy generando consumo. Ya no me voy a poner técnico, no vamos a hablar de cómo explicar las curvas de Laffer, todas estas cosas, pero sí que es obvio que donde menos impuestos se cobran, más dinero se recauda. Y esto es lo que refleja ese gráfico, ni más ni menos. Ajá, pues ahí hemos visto el gráfico y han visto el quesito de color rojo, un 40 y pico %, era el que representaba a Madrid, el de mayor recaudación. Pero tenemos otro gráfico también acerca de los ingresos tributarios. Fran, ¿nos puedes explicar qué es lo que nos dice este gráfico? Bueno, básicamente yo creo que dos cosas. El primero, el motor de España es Madrid. Ese gráfico refleja los impuestos recaudados por cada una de las partidas por las que se pueden recaudar impuestos. Entonces vemos que hay, digamos, dos muy grandes, uno excesivamente grande que dobla al otro, que es Madrid, el otro es Cataluña, y bueno, y detrás tenemos en tercer lugar, creo que está la Comunidad Valenciana, ¿verdad? En tercer lugar debería ser Andalucía, ¿no? Andalucía debería ser. Andalucía es verdad que ha dado un salto cuantitativo y cualitativo en el tema de trabajo, impuestos y en fin, al final de generar bienestar social para la gente, que es un poco lo que... Pero de todo esto a mí lo que me sorprende es que en todos los tramos impositivos, en todos, Madrid es quien lidera esas recaudaciones, IVAs, impuestos especiales, al consumo, patrimonio, todo, absolutamente todo.
otra vez más se demuestra que no porque el hecho de bajar impuestos hace que tengas mayor recaudación, con lo cual esa recaudación, un político y alguien que gestione bien, evidentemente, tiene más dinero para gestionar y más dinero para que sus ciudadanos estén pues a gustos y cómodos en una sociedad del bienestar. Pues aquí tenemos a Madrid, la comunidad en la que menos impuestos se pagan, no por eso baja la recaudación, es la comunidad que más aporta al conjunto del Estado y, para colmo, sin paralizar la economía, ni cerrar bares, ni restaurantes, ni comercios, ha conseguido que tener la menor tasa de incidencia y de contagios y de mortalidad por el COVID. Y esto, Javier, pues ahí están los datos. Y esto, Javier, nos guste o no, son datos. O sea, quiero decir, no los puedes... Esta fuente, la fuente de estos datos es el propio gobierno. Quiero decir, nosotros lo único que hemos hecho ha sido ordenar datos y ponerlos ahí, ¿vale? Pero es el propio gobierno de España quien nos dice y quien nos da estos datos de recaudación. Yo comprendo que el señor Gabilondo, que ya a lo mejor está un poco mayor y ha decidido votar a la derecha española en Madrid, pues quiera que le dé votos y por eso dice esta sarta de mentiras y tonterías, ¿verdad? Porque es que otra cosa yo de no Gabilondo tiene, no me no esperaba tiene explicación. una mentira como esa y además disfrazada de presunto dato oficial. Mira, no me lo hubiera esperado. con Gabilondo, Javier, yo creo que hay una cosa que todo el mundo habla hoy, es un hombre de mucha calma y de mucha, quiere reflexión y quiere, en fin. Gabilondo es un hombre que está francamente desesperado porque sabe que estos datos son una verdad, porque lo sabe él y lo sabe su equipo, y no sabe cómo luchar contra ello, no tiene una idea política para luchar en Madrid ni contra el Partido Popular ni contra Vox, no la tiene. Cristiano, ¿qué te parece? Bueno, la verdad es que lo que se llama, milagro de Madrid, hay que agradecer en cierto modo a la gestión de ese gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos, que no cayeran en ciertos mensajes que no estaban suficientemente demostrados. Es decir, durante la pandemia hay muchas cosas que han ocurrido y nosotros no sabemos la justificación. Y creo que vamos a tener que seguir analizando todo lo que ha pasado con los contagios y los muertos durante estos meses para entender realmente lo que ha pasado. Porque no entendemos que comunidades que han tenido los bares cerrados durante meses y meses, como es el caso de Cataluña, los contagios seguían subiendo de forma exponencial y Madrid con los bares abiertos también subían los contagios. Hemos tenido olas muy duras, pero no era una subida tan vertiginosa como se esperaba por tener medidas que digamos que las tachan de suaves del gobierno central. Es decir, aquí hay un factor de gestión prudente, de intentar combinar economía y salud, pero también hay un factor de decir, oiga, justifíqueme las medidas. Parece ser que el toque de queda sí tiene sentido y lo reconocen los diferentes gobiernos y hasta la Comunidad de Madrid reconoce que los toques de queda sí benefician a controlar la pandemia. Pero nos falta mucho conocimiento. Déjame un segundo con eso. No es que lo digan, es que no te queda otra por la presión, porque a mí me explique alguien, una sola persona en el mundo, por qué el virus está hasta las 11 menos 5 o hasta las 11 menos 1 minuto y a las 11 y 1 minuto ya no está. No, yo supongo que no hay ningún estudio científico que diga que eso es así. Yo supongo que es una especie de confinamiento de reducción al final de horas en el que estás expuesto en la calle y en el fondo han optado por el periodo nocturno. Daría igual si el toque de queda fuera durante por la mañana. Lo que pasa es que para ir a trabajar sería mucho más complicado. A mí en política, los datos se pueden manipular y se pueden interpretar de diferentes maneras. Además, la matemática es así. Lo único que el dato que ha dado Gabilondo no se puede coger por ningún lado. Y ayer discutía en un medio de comunicación de izquierda sobre esto que ahora el gobierno habla de la armonización fiscal, que Sánchez quiso decir el otro día, amoldar los impuestos, creo que fue la frase que utilizó, y aproveché para decir a la izquierda, bueno, puesto que queremos hablar de igualdad, vamos a hablar del problema del cupo vasco, de los fueros navarros, vamos a armonizar fiscalmente España, pero de verdad. Y ahí no quieren. Ahí la izquierda pues dijo que no, que esto ya estaba socialmente aceptado, que de hecho en el arco parlamentario prácticamente esto está ya debatido y los partidos y las personas como yo parece ser que tenemos que estar fuera del Parlamento porque ese tipo de idea no la compran los españoles. Cuando hablamos de igualdad, hablemos de igualdad en todos los sentidos, hablemos de igualdad sanitaria, de un buen sistema sanitario en toda España, igualdad de educación, y cuando se hable de armonización fiscal se hable de verdad. Pero la auténtica igualdad en cuanto a armonización fiscal es hágame usted una gestión tan buena como la que hacen en Madrid y bájeme los impuestos en todo el resto de comunidades. Ah, no. El resto de comunidades con gobiernos que despilfarran y que suben los impuestos, lo que hay que hacer, como nos deja en evidencia, pues que en Madrid también los suban. Eso es intolerable. Yo entiendo que Madrid por capitalidad... Perdonadme, de armonización fiscal, ¿eh? Eso es otra cosa, pero no, eso es un infierno fiscal, pero no es armonización. Claro. Armonización fiscal, si acaso será
si existe algún impuesto que esté demasiado bajo y que se pueda sobre recaudar algo más, subirlo, y a los demás bajarlos. En proporción al gasto que necesita, al gasto racional que necesita el Estado para sus gobernados. El impuesto más claro lo tenemos el de sucesiones, donde es un ejemplo que hemos debatido yo creo que en diferentes ocasiones y que afecta al ciudadano de a pie. Y creo que ahí en España tendríamos que tender a la supresión de dicho impuesto o solo a rentas bastante altas. No, tampoco, es un impuesto redundante. ¿Por qué si lo que ha ganado tu padre y por lo que tu padre ya cotizó, cuando lo heredas tú, tienes que volver a pagar por ello? No, claro. Ese impuesto redundante sobra. En otros países de Europa no existe. Es que está prohibido por la Unión Europea. Claro, lo prohibió en su momento. Es una doble imposición. La doble imposición está prohibida y se la están saltando. Que si se quiere abrir el debate de la armonización fiscal, abramos el debate en serio, y si quiere abrir el debate sobre la igualdad, que era lo que me argumentaba ayer un diputado de Unidas Podemos, hablemos de la igualdad en todo el territorio nacional. Yo creo que en estas elecciones tanto al Partido Socialista le ha pillado con un mal candidato que tenían pensado cambiar, pero este golpe de efecto de convocar las elecciones a última hora les ha venido mal. Creo, y lo siento mucho, Ricardo, que a Vox también le ha pillado con una candidata pésima para lo que son los intereses de los madrileños, y eso le viene bien a Díaz Ayuso, que se está en todas las encuestas obteniendo ese apoyo electoral que tuvo Vox en su día, y sin embargo parece ser que Unidas Podemos quiere en este revuelo intentar asomar cabeza, y es lo que está jugando Pablo Vuestro candidato tampoco estaba muy seguro de lo que tenía entre manos, pero bueno. Yo creo que todavía ni he dicho mi voto, pero vamos, adelante. Bueno, teniendo en cuenta que tú has ido en las listas de Ciudadanos al Congreso de los Diputados, sí, entiendo que vuestro candidato es el de Ciudadanos, el Mundo Val, al que también está ahí casi por casualidad, aunque debe ser quizá el último que quedaba antes de que cerraran la puerta y apagaran la luz. Defiendo políticas de centro, defiendo gran parte del mensaje que está dando el Mundo Val. O sea que no estás apoyando al Mundo Val. Y ojo, no, si igual estoy equivocado y no apoyas al Mundo Val. Y creo que los que defendéis la política de centro-derecha os equivocáis queriendo sacar a Ciudadanos del tablero de juego y de mapa, porque puede ser que Díaz Ayuso no gobierne en la Comunidad de Madrid porque Ciudadanos no llega a ese 5% electoral que necesita para entrar en la Asamblea. Y recuerda también aquí que Inés Arrimadas ha dicho... Si Ciudadanos obtiene el 5%, puede apoyar a la izquierda, aunque Inés Arrimadas haya dicho que no. El centro-derecha no lo hemos sacado. Como para fiarnos de Inés Arrimadas después de lo que ha dicho. Yo le digo, Inés Arrimadas ha dicho públicamente que apoyaría a Díaz Ayuso a ser presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿También firmó un acuerdo con el PP en Murcia? Bueno, y también a Ciudadanos en su día dijo que no apoyaría a Pedro Sánchez y no lo apoyó y nos llevó a otras elecciones, y luego hubo mucho debate. Hay políticos de los que uno ya no se puede fiar, me temo. Bueno, yo creo a ver, hay alusiones directas a Vox, así que Ricardo. Bueno, vamos a ver, de Ciudadanos ya lo conoce todos los que nos están viendo, ya han visto cómo ha actuado, la forma de veleta que ya la anunciábamos nosotros hace tiempo se ha materializado últimamente de una manera vergonzosa y repugnante a nivel democrático, lo que ha pasado en Murcia, lo que ha pasado en Madrid, lo que va a seguir pasando si se confía en esa formación que no sabe ni a dónde va, porque eso sí que me parece que es pésimo, la gestión que ha llevado a cabo Ciudadanos, Aguado, que ha pasado además, un partido que ha pasado de 50 y pico diputados, ha pasado a 10 y cada vez tiene más problemas porque evidentemente no sabe dónde está, si ahora mismo está con el Partido Socialista, si está con el Partido Popular, si es de centro-derecha, si es de centro-izquierda. Es todo un revolutum que evidentemente yo lo que puedo decirle a todos los que nos están viendo es que por favor no confíen en informaciones de este tipo porque realmente son un problema para la democracia y para la estabilidad de las instituciones. Y por otra parte, yo voy a defender, por supuesto, a nuestra candidata, que me parece una magnífica candidata, una trabajadora, una autónoma que ha llevado una empresa durante 20 años, una madre de familia, una luchadora, que además está defendiendo perfectamente el mensaje de Vox. Y te voy a decir otra cosa, Cristiano, te voy a decir el mensaje de Vox y un mensaje que además beneficia también a la Comunidad de Madrid, porque en todo lo que ha estado hablando Fran en relación a la bajada de impuestos, nosotros lo tenemos clarísimo. Y de hecho, además, Rocío Monasterio tenía un acuerdo con Fernández Laschetti que dinamitó el señor Aguado, el señor de Ciudadanos, como siempre lo que ha hecho, porque es que Ciudadanos, fijaros, se reúnen con Podemos, se han reunido con el PSOE, han pactado capitales de provincia, por ejemplo, en mi región, pero con nosotros ni siquiera se querían reunir cuando se iban a conformar los gobiernos y aún así nosotros les dimos el voto a las investiduras y hemos logrado echar al Partido Socialista, por ejemplo, en Andalucía, en Murcia también, que cambie, que se mantenga el gobierno y también en la Comunidad de Madrid. El hecho diferencial que además existe en la Comunidad de Madrid, de lo que estamos viendo a nivel de datos, yo voy a decir una cosa, en la Comunidad de Castilla y León, que gobierna Ciudadanos, y el Partido Popular, no son los datos de Madrid. Y se ha confinado allí y no se han dejado abrir ni comercios ni hostelerías. ¿Por qué se ha dejado en la Comunidad de Madrid?
¿Por qué esos datos positivos? ¿Por qué esa tendencia a la bajada de impuestos? Porque es un gobierno que depende de Vox. Que se depende de Vox, y lo siento mucho, y menos mal que ahora mismo seguramente no llegue Ciudadanos a gobernar en la Comunidad de Madrid, porque es un partido que, vuelvo a repetir, ha creado el caos en las instituciones, y Vox, por lo menos, te podrás meter con nuestras ideas, te podrás meter que no te gusta, pues yo qué sé, la barba de Santiago Abascal, o no te gusta el programa político nuestro, o dices, como has dicho antes, que podemos ser populistas, pero hay una cosa que nosotros, si la gente tiene clara con nosotros, es que no engañamos. Es decir, decimos la verdad y lo que hacemos lo cumplimos. Y es lo que va a hacer Rocío Monasterio en la Comunidad de Madrid, como ha hecho en toda su gestión. Ricardo, sabes perfectamente que no hace falta ridiculizar, porque no he hecho nunca comentarios de ese estilo ni de la barba de nadie. Yo solo quiero decir que para mí lo que es nocivo para la democracia, que hablabas de que formaciones de este tipo son un problema para la democracia, son formaciones que están ya hipotecadas de por sí por su ideología. Es decir, vosotros solo tenéis a una persona, a un partido político para pactar, que es el Partido Popular. Sois incapaces de pactar con ningún otro. Entonces, cualquier cosa que queráis hacer el día de mañana, solo os queda una opción: pactar con el Partido Popular. ¿Por qué? Al igual que Unidas Podemos solo puede pactar con el Partido Socialista. Vosotros, en una institución, si tenéis indicios de que alguien es corrupto en un gobierno y estáis gobernándoos de la mano, no os podéis salir, porque vuestra única llave es pactar con el Partido Popular. Estáis hipotecados ideológicamente, cosa que en el centro político no ocurre. Y es positivo para España que, si alguien tiene indicios de que en el gobierno puede haber algo de corrupción, poder pactar con un partido moderado de izquierdas, poder pactar con un partido socialista. A mí no me parece tan indigno la jugada de Murcia que ha intentado hacer Ciudadanos, cuando sospechaba de que había un gobierno que no estaba trabajando en beneficio y en el interés general. Entonces, me parece bien tener un partido de centro fuerte, porque a mí tener partidos ideológicamente hipotecados como Vox y Unidas Podemos no me parece beneficioso para España. Yo, si me permitís, estoy muy de acuerdo, Cristiano, contigo. Es un partido ciudadano, siempre ha sido un partido muy divertido, ¿no? Como decía Marx, dime cuáles son mis ideas y si no, pues mañana digo otras, ¿no? Ya está, es muy divertido. Lo que pasa es que a mí me da que en esto de la política, que hoy digas esto sí y mañana no, me da como, entre tú y yo, poco serio. Poco serio, ¿no? Porque mira, uno en la vida puede ser, tú me dices, pues hombre, sí, yo me considero una persona de derechas, yo no lo voy a ocultar. Yo me siento muy cómodo cuando estoy hablando con gente del Partido Popular y me siento muy cómodo cuando estoy hablando con gente de Vox. Ahora, ¿me siento muy cómodo hablando con gente de Ciudadanos? Pues también, hasta que llegó un momento que lo que decían era, hombre, de lo que he dicho digo Diego. Hombre, no. Tú tienes que tener en política unos principios y no decir, estos son mis principios y si no los quieres, si no te gustan, te los cambio con tal de gobernar. Porque eso huele a lo que aquí está haciendo el Partido Socialista. Eso huele a lo que está haciendo Podemos. Eso huele a un tal Pablo Iglesias que les ha dicho y le engaña a la gente, como ya sabíamos, el que vivía en Vallecas y se va al Casoplón, y todas estas cosas. En política hay que tener principios, ¿no? ¿O no? Hombre, claro. Yo creo que, vamos, en política hay que tener principios, hay que llegar a acuerdos y hay que defender las ideas. Y en el centro, lo bueno que tiene del centro es que si alguien de centro derecha te fallan esos principios, puedes dialogar con alguien de centro izquierda moderado. Según no me tu parece, teoría, perdóname, tú podrías pactar con Vox. No me Ciudadanos podría pactar con Vox, según tu propia teoría. Bueno, no, Ciudadanos vetó a Vox, pero Vox le dio apoyo en el gobierno. Pero es que según la propia teoría de Cristiano, quien se negó a sentarse fue Ciudadanos. Nosotros no deberíamos haber votado, como nos ha dicho que estamos hipotecados, y que no deberíamos haber votado una coalición de Ciudadanos con el Partido Popular, y la apoyamos. E igual que apoyamos un montón de iniciativas fueron ellos los que pusieron un cordón sanitario. Claro, ellos que dicen que están en el centro y que son ambiguos. ¿Sabéis qué os digo? Tenemos elecciones muy divertidas el 4 de mayo. Como ven, el debate está de lo más entretenido, aunque las elecciones son bastante más serias de lo que pudiera parecer, porque nos jugamos mucho. Es una elección entre dos modelos de sociedad, el que representa la libertad, el liberalismo, el crecimiento económico, generar riqueza, generar empleo, frente al intervencionismo de los socialistas, los comunistas, los que propugnan esa violencia en las calles y ese sectarismo. El día 4 de mayo tenemos que elegir el modelo de sociedad que queremos para Madrid y, por tanto, para España. Hacemos una pequeña pausa y volvemos para seguir hablando de elecciones, porque quien ha elegido un cementerio para hacer campaña electoral ha sido Pablo Iglesias, con motivo del 90 aniversario de la declaración de la Segunda República Española, que, como saben, se conmemoraba ayer. Decidió irse al cementerio de la Almudena para hacer campaña hablando de memoria histórica. Ahora les contamos.
España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la Resistencia. En patreon.com/Distrito TV o llamando al 913-719-167. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo.